Analicemos el siguiente texto. La lógica del ajedrez se rige por las mismas pautas que una guerra entre ejércitos enemigos. Cada fase de la contienda o del juego responde a una estrategia global. En la fase inicial, que puede comprender los primeros 10 o 15 movimientos, cada jugador despliega sus piezas de acuerdo con una estrategia de efectividad máxima, tanto en el ataque como en la defensa. Hay cientos de posibilidades para abrir el juego, tanto en lo que se refiere al ataque como a la defensa. Algunos de estos sistemas, llamados gambitos, obligan a sacrificar una pieza para situarse en posición de ventaja y suponen un ataque arriesgado y definitivo. Otros sistemas, como el de la llamada defensa siciliana, tiene como objetivo aumentar el máximo de capacidad defensiva de las piezas negras. La mayor parte de los libros sobre ajedrez se ocupan principalmente de las tácticas de apertura, o sea, de inicio, o sea, se enfocan en la fase inicial. Bien, antes de continuar con el texto, vamos a plantear lo principal hasta ahora, ¿sí? Cada vez que ustedes avancen un párrafo, hagan una pausa, deténganse y subrayen, recuerden lo más importante. En el texto hasta ahora, ¿sobre qué o quién hablamos? Sobre el ajedrez. Particularmente, ¿qué se habla del ajedrez? Claro, estamos hablando sobre la estrategia utilizada en el ajedrez. Cada fase de la contienda, no sabemos hasta cuántas hay, puede ser 2, 3, 4 fases, pero dice cada fase en la segunda línea, cada fase de la contienda, cada fase del juego responde a una estrategia global. Y también leímos la primera fase, la fase inicial. Esta fase inicial dice, cada jugador despliega sus piezas de acuerdo con una estrategia de efectividad máxima, tanto para atacar como para defender. Porque finalmente lo que quieres hacer en el ajedrez, como en la guerra, como en la lucha, en el combate, es vencer al enemigo. Y de manera muy particular en el ajedrez sabemos que vas a vencer a tu enemigo si te apoderas del rey, de la cabeza. Si te apoderas del rey de la cabeza, pues game over, juego acabado. Sigamos. La fase intermedia del juego comienza cuando la mayoría de las piezas ha abandonado su posición original, ¿ya? A partir de la jugada 16 al 20, ¿no? Durante esta fase se incrementa la intensidad de la lucha. Se puede deducir que la anterior fue una cuestión de estudio, ¿no? ¿Cómo me ubico? A los ataques violentos se responde con contraataques y capturas. Te vas apoderando de sus principales fichas. Los manuales de ajedrez no constituyen una buena guía para esta fase del juego, en la que es determinante la capacidad del jugador para analizar, planificar, conceptuar y desarrollar su estrategia. Notamos que la palabra estrategia es un término muy importante, ¿no? Lo dijo en las primeras 2 líneas, cada fase responde a una estrategia global. Luego, en la fase inicial, plantea que el jugador despliega sus piezas de acuerdo con una estrategia de efectividad máxima. Y en esta fase intermedia, cuando ya los libros ya no ayudan mucho, porque los libros apuntan al inicio, cómo te vas a mover, cómo te vas a parar, cómo te vas a ubicar en el tablero, ¿sí? Donde van a estar tus piezas, ¿no? En los escaques. Ahora, lo que determina el final del juego del ajedrez es tu capacidad para analizar, planificar, conceptuar y desarrollar tu estrategia. Así como la apertura condiciona el juego medio, este medio ahora, a su vez, ejerce un control determinante sobre el final del juego. Acá se dirime todo. La posición de ventaja o de debilidad que se haya ido acumulando durante la fase inicial puede ser decisiva.
Algo así como, quien mal empieza, mal acaba. Pero es una posibilidad. El autor dice, no, empezaste mal, ya perdiste ya. No, no dice eso, pero sí influye. Cuando la mayoría de las piezas están fuera del tablero, o sea, las que has perdido, las que te han comido, los reyes ponen todo su empeño en ganar la batalla, atacando a los peones enemigos, que son las piezas más débiles, ¿no? Las que tienen menos características de movilización. Solamente come de costado, avanza uno por uno. Y defendiendo las posiciones de los propios. En este momento, un buen estratega puede salvar una partida. Subraya la palabra salvar, por favor, subráyala. Salvar. Realizando un ataque por sorpresa para capturar al rey enemigo. ¿No hay que sobrar pocas fichas? O sacrificando eventualmente una pieza con el fin de permitir a un peón llegar hasta la hilera octava para recuperar a su reina. Una vez que tu peón llega a la orilla opuesta del tablero, se entiende que vas a cambiarla por una pieza muy importante que te conviene. En este caso podría recuperar a la reina. Esta fase del juego, que también tiene su propia literatura, ¿sí?, es más precisa y puede calcularse con mayor exactitud. Claro, por la poquedad de las piezas, por la poquedad de las fichas, ¿no? Ahí vas a revelar más tu precisión, tu cálculo, tu concentración, la capacidad para predecir las jugadas del bando enemigo, del oponente. Es una lucha prácticamente de habilidades mentales, ¿no? De cálculo y de precisión. Tenemos que enfatizar, muchachos, que los alumnos, ustedes que me están atendiendo, que no conocen o conocen muy poco sobre el juego del ajedrez, van a padecer más en la lectura. Van a padecer más. Porque imagínate que lees el texto y nunca has jugado o no sabes cómo se juega el ajedrez. Entonces vas a decir, pero ¿cuál lucha? ¿Por qué hace la comparación con los ejércitos enemigos? ¿Por qué el rey? ¿Quiénes son los peones? ¿De qué estamos hablando? Yo estoy contando con la idea, estoy suponiendo de que todos sabemos cómo se juega el ajedrez. ¿Sí? Las piezas, que comúnmente nosotros llamamos así, son los llamados trebejos. Los espacios que van a servir para que tú te movilices con tus trebejos son los escaques. Y la primera hilera son los soldaditos llamados peones. Por eso que el autor plantea que en la fase inicial estos 10 o 15 movimientos van a prácticamente van a determinar tu futuro en el juego. Y por eso que los libros sobre el ajedrez te ilustran mucho, ¿no? Cómo moverte al inicio. Porque la segunda fase, la intermedia, tiene que ver con la cuestión principalmente de análisis, planificación y desarrollo de estrategia. ¿De qué hablamos en el texto? ¿Qué es lo principal en el texto? No te lo voy a adelantar todavía, pero sí vamos a plantear de manera bastante general que todo el texto gira en torno al ajedrez. ¿Y qué hablamos del ajedrez? Cómo moverse, cómo luchar contra el contrincante. La pregunta nos formula lo siguiente. El texto aborda principalmente, bien, tenemos la idea principal. La idea principal en el texto. Tenemos que elegir la alternativa que necesariamente nos habla del ajedrez. Ahora, ¿qué cosas nos hablan del ajedrez en el texto? También lo habíamos planteado en el análisis de la lectura. Todo gira en torno a ¿qué? A las estrategias que debes conocer y que debes desarrollar cuando juegues el ajedrez. Y esta estrategia se va a revelar en cada una de las fases. Subraya el autor la fase inicial, ¿no? En esos primeros 10 a 15 movimientos vas a desplegar tus piezas pensando en el futuro ganar la partida. Las estrategias en las fases del juego del
Ajedrez. Justo tiene las palabras más importantes. Respuesta C. La siguiente pregunta nos dice, dentro del contexto, la palabra salvar connota, ¿cómo se entiende la palabra salvar en este contexto muy particular? Te dijimos que subraya, recuerda, subraya la palabra salvar. Bien, vamos a retroceder algunas líneas respecto a la palabra salvar, y el autor nos dice, ¿no? Cuando la mayoría de las piezas están fuera del tablero, los reyes ponen todo su empeño en ganar la batalla, atacando a los peones enemigos, que son los más fáciles de comer, y defendiendo las posiciones de los propios. En este momento, mira, un buen estratega puede salvar una partida perdida. ¿Cómo puede salvar la partida perdida? Realizando un ataque por sorpresa para capturar al rey enemigo. Y si lo capturas, ganaste. No necesariamente el que tiene más trebejos, el que tiene más piezas es el que gana. Tú puedes ganar teniendo un ejército, ¿no?, diezmado. No siempre va a ganar el que tiene más piezas. Claro, ese es el ajedrez. Entonces, un buen estratega puede salvar una partida perdida realizando un ataque por sorpresa, capturando al rey. Entonces, salvar se entiende como que obtiene la victoria. ¿Cómo podrías obtener la victoria? Capturando al rey. La única alternativa que tiene que ver con la victoria, claro, te diste cuenta, muy bien, ganar. B. La pregunta nos dice, se infiere que todo ajedrecista de formación sólida, ya una buena formación en este jugador, basa sus conocimientos en... Bien, para fundamentar la respuesta en la pregunta 3, vamos a remitirnos al segundo párrafo, cuando habla de la fase intermedia. ¿De acuerdo? Dice, los manuales de ajedrez no constituyen una buena guía para esta fase del juego. Entonces, ¿qué te está planteando en el fondo? Que los manuales de ajedrez sí constituirían una buena guía, pero ¿en qué fase? En la fase inicial. Estos manuales de ajedrez van a nutrir al jugador para saber cómo moverse al inicio, cuáles son las piezas, los trebejos que al inicio tú deberías poner en movimiento. De repente el caballo del inicio, un peón, dos escaques del primer peón que muevas para tratar de llegar lo más rápido posible arriba y hacerle jaque mate a tu contrincante. Una buena sólida formación, claro, no va a ser en la fase intermedia, porque en la fase intermedia más bien va a entrar en juego, va a ser determinante tu capacidad para analizar, planificar, conceptuar. Pero la sólida formación, lo mucho que has leído en tus manuales de ajedrez, pues lo vas a revelar ¿en dónde? En la fase de apertura, al inicio. Respuesta entonces, C. La pregunta nos formula lo siguiente. Es incompatible con el texto aseverar que A. Las tácticas de apertura han sido privilegiadas por los tratadistas. ¿Sí? En los manuales. ¿Sí? Es recomendable sacrificar un peón para recuperar a la reina. Claro, porque se entiende que es la pieza, el peón sería la pieza que tendría menos valor. Claro, si lo compara con el alfil, la torre, el caballo, prefiere sacrificar un peón. Ahora, ¿por qué es de menos valor? Por las características de su movimiento. La llamada defensa siciliana es una estrategia de apertura. Sí, el autor habla de defensa siciliana en el párrafo donde se aboca a hablar de la fase inicial, compatible. D. La fase inicial implica solo movimientos de defensa. Eso es falso, porque dijo el autor literalmente, hay cientos de posibilidades para abrir el juego, tanto en lo que se refiere al ataque como a la defensa. Incluso un experto en ajedrez podría plantear que la mejor defensa es el ataque. Quien pega primero, pega dos veces. Respuesta D. La pregunta nos dice, si en una partida de ajedrez solo quedaran algunos peones y los reyes,
Se podría concluir que algunos peones, los reyes, ¿qué va a pasar? Último pasaje del texto. ¿Qué nos dice el autor en el último pasaje del texto? Cuando la mayoría de las piezas están fuera del tablero, los reyes ponen todo su empeño en ganar la batalla. Justo la pregunta, ¿está bien? Atacando a los peones enemigos y defendiendo las posiciones de los propios, los poquitos peones que te sobran. Los reyes tienen que defenderlos. En este momento, un buen estratega puede salvar una partida realizando un ataque por sorpresa para capturar al rey. ¿Te diste cuenta? Claro, entonces podremos concluir que es inminente, se viene, y la única manera para que ganes también es un ataque sorpresa. Y para eso tendrás que ser muy inteligente y ponerlo en aprietos a tu contrincante. Respuesta B.